Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando la porción de la bendita Torá que lleva por nombre hebreo Mishpatim. Es la porción correspondiente a esta semana, la Parashá Mishpatim, que es traducida como decretos, juicios, sentencias, leyes, estatutos. Hay diferentes palabras, ¿no?, que se pueden utilizar como significado de Mishpatim. Ciertamente el significado tiene que ver con un conjunto de leyes. Venimos de la porción en donde el Eterno entregó la Torá de viva voz, los 10 mandamientos, digamos la parte más fuerte de la Torá. Podríamos decir que Mishpatim es como las letras pequeñas, Mishpatim es como los detalles de la ley, pero eso no quiere decir que es menos importante. De hecho, en esta porción Mishpatim encontramos una gran cantidad de mandamientos, ¿verdad? 53 mandamientos solamente en esta porción de la Torá. Pero hoy vamos a concentrarnos en un aspecto de la porción que es muy interesante. Vamos a concentrarnos en dos palabritas hebreas que se mencionan en esta porción y que son Nase be Nishma. Ya hemos hablado acerca de esto, hemos aprendido acerca de estas palabras, pero hoy vamos a tratar de abundar un poquito más en estas dos palabritas, Nase be Nishma, que es traducida esta frase tradicionalmente como haremos y escucharemos. Así se traduce, haremos y escucharemos. Y hay que decir que esta frase, estas dos palabritas, se encuentran dentro de las frases más populares, por no decir famosas, entre la fe hebrea. En cada grupo, en cada denominación, se puede decir que hay textos o frases que son muy conocidos, que son muy populares. Por ejemplo, el texto de Juan 3:16 es, pues usted sabe, súper popular, ¿no?, dentro de algunos grupos cristianos. El Salmo 23, por supuesto, que también lo es. Pero dentro de la fe hebrea, obviamente en la fe hebrea el Shema es la más grande declaración de fe, y entre los textos más populares, más conocidos o más repetitivos dentro de la fe hebrea, siempre vamos a encontrar esta frase Nase be Nishma, que quiere decir haremos y escucharemos. ¿Por qué? Porque esta fue la frase, o estas fueron las palabras que dijeron nuestros antepasados cuando ellos aceptaron el pacto allá en el Sinaí. Lo que estaba ocurriendo en el Sinaí era un compromiso entre Dios y su pueblo, y la manera en que Israel aceptó el pacto fue que ellos dijeron Nase be Nishma. Esto es como en una boda. En una boda, cuando los novios hacen los votos, o cuando el juez les pregunta al esposo, a la esposa, al novio y la novia, usualmente ellos van a decir sí, acepto, ¿verdad? En este caso Israel dijo Nase be Nishma. Esas fueron sus palabras. Ellos dijeron haremos y escucharemos. Por eso son tan importantes estas palabras, por eso esta frase es tan conocida, tan popular. Ahora, tenemos que decir que estas palabras sí hacen un contraste, o sea, sí hacen un contraste muy marcado con lo que después nosotros vamos leyendo ahí en las Escrituras, porque lo que nos encontramos posterior a esto son quejas, pecados, reincidencias,
rebeliones, que pues leyendo toda la Torá pareciera que ese es como que la línea, que ese es como que el libreto que se escribió en este relato. Es decir, es una constante en el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Vemos como una constante la rebeldía. Una y otra vez el Eterno llama a Israel un pueblo duro de cabeza, un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que contrasta mucho con este pueblo que está diciendo Nasé Benisma. Y otra vez volvemos, ¿no?, al ejemplo en el matrimonio, cuando se están casando los novios en una ceremonia tradicional. Se le pregunta a uno y se le pregunta al otro, ¿verdad? A ver, juras amar y juras respetar y juras apoyar y ser fiel hasta la muerte y un montón de cosas, ¿no? Y entonces ambos dicen, sí, o sea, sí, lo juro, acepto, me comprometo. Y luego imagínense que a la semana, 2 semanas y ya se estén peleando, porque no es para ustedes el mensaje todavía. Pero bueno, imagínense y que ya a la semana, 2 semanas ya están discutiendo, ya tienen desacuerdos. Entonces, ¿dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedaron esas palabras que dijeron? Aquello a lo que se comprometieron. Imagínense que a la semana, 2 semanas ya se están faltando al respeto, ya se están diciendo palabras hirientes cuando apenas hace poquito juraron amarse y respetarse. Entonces, eso es lo que vemos como una gran contradicción en esta frase Nasé Benisma. El pueblo de Israel dice, haremos y escucharemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó después con todas esas actitudes malas, rebeldes? Tenemos que analizar, por esas razones que tenemos que analizar bien, ¿qué significan estas 2 palabritas? ¿Cuál es el real significado de Nasé Benisma? Porque así, a simple vista, de entrada, sí vemos una gran contradicción entre lo que ellos dijeron y lo que después hicieron. Entonces vamos a ver qué significan realmente estas palabras. Nasé. Vamos primero con Nasé. Esta es una palabra muy directa, es una palabra muy clara en el hebreo. Esta palabra sí, digamos, no tiene tanta dificultad, no existe tanto problema para entender su significado. Tal cual, así literalmente, Nasé significa haremos. Haremos, o sea, se refiere a acción, comportamiento, hechos, ¿verdad? Eso es lo que significa Nasé. Ahora, cuando vamos a la otra palabra, Nishma, ahí es donde la traducción o la manera de entenderla no es del todo clara, no es tan directa. ¿Estarán de acuerdo que hay palabras así? Hay palabras que son muy fáciles de entender, pero hay otras que se pueden entender de diferente manera. Y ese es el caso de Nishma. Entonces, Nishma muy bien podría significar escucharemos, como se traduce tradicionalmente. Pero la realidad es que también podría significar obedeceremos. También. O también puede ser traducida como entenderemos. Esto sugiere entonces que existe más de una forma de interpretar la frase completa. Nasé Benisma. Entonces vamos a ver hoy, mis hermanos, esas opciones, algunas opciones que a través de los siglos los sabios nos han enseñado de cómo se puede entender o cómo se puede traducir Nasé Benisma. Vamos primero con este ejemplo.
los que dicen que Nase Benishma significa haremos, y luego, cuando hayamos conocido gran parte de la Torá, escucharemos. Esta es una perspectiva que presenta el Talmud. O sea, el Talmud así lo enseña. Es quizás una de las más populares formas de entenderlo. En el Talmud, en la sección Shabbat 88a, y además uno de los comentaristas más conocidos de la Torá, que es Rashi, también apoya esta forma de entenderlo. Entonces, por eso es que, digamos, esta traducción o esta forma de entender Nase Benishma es la más popular. Es decir, que aquí lo que tenemos es que el pueblo expresó su fe total en Dios. Es decir, que ellos aceptaron el pacto incluso antes de escuchar sus términos. O sea, esto es como firmar un contrato sin leerlo. ¿Sí? Así, esa es la idea. Firmar un contrato sin leerlo. O como dicen otros, firmar una hoja en blanco. Yo te firmo y tú ponle lo que quieras ahí. Yo ya te firmé. Esa es la idea de Nase Benishma según el Talmud, según Rashi. Es decir, que el pueblo estaba diciendo, haremos antes de saber qué era lo que Dios quería que hicieran. Ahora, esta es una hermosa interpretación. ¿Están de acuerdo? Es una hermosa interpretación y admirable, de verdad. O sea, es admirable que el pueblo dijera, vamos a hacer lo que Dios nos diga sin saber qué les va a pedir. Otra vez, cuando lo pensamos en una pareja, ¿cuántos han hecho eso? Así con su pareja, su esposo, su esposa. Oye, amor, te quiero pedir algo, lo que quieras. Lo que quieras. No, pero espera, no, lo que quieras. Sí, ¿no? Lo que quieras, no necesito, yo ya estoy comprometido. Pero si todavía no te digo, no le hace, lo que me pidas te lo doy. ¿Sí lo han hecho? Es un poquito así, audaz, ¿no? Atrevido. A lo mejor de novio lo haces, a lo mejor ya con 10, 15 años de casado le piensas un poquito. Ya cuando conoces más al otro, ¿no? Es arriesgado. Ahora, es realmente una interpretación de verdad muy, muy bonita, pero, aquí viene, ¿verdad? Un pero. Tenemos que decir que esta interpretación depende mucho de leer Éxodo capítulo 24 fuera de secuencia. Es decir, existe una secuencia de acontecimientos ahí en las escrituras y vamos a ver cuál es la secuencia natural, ¿verdad? Cuál es la secuencia lógica según una lectura así directa de los eventos en el orden en el que ocurrieron. Hay que recordar que la Torá no necesariamente está escrita en orden cronológico, pero en algunos casos, al leer nosotros los eventos, pues podemos darnos cuenta si esa sección sí tiene un orden cronológico o no. En este caso vemos nosotros una secuencia de eventos muy, muy directa, ¿verdad? En el orden en el que ocurrieron. A ver, primero, los israelitas aceptaron el pacto. Éxodo capítulo 19, verso 8. O sea, ahí nos tenemos que ir más atrás. Éxodo 19, 8. Ellos aceptan el pacto. Luego, Dios habló los 10 mandamientos. Éxodo 20. Ahí es cuando la voz del Eterno se escuchó desde la cima de la montaña. Y después de eso, Moisés describió muchos de los detalles de la ley en esta porción, Mishpatim. Éxodo capítulo 21 al capítulo 23.
Y en esa secuencia de acontecimientos es cuando el pueblo dijo, Naaseh benishma. Entonces, si se dan cuenta, ya al ver esta secuencia, esto nos tiene que llevar a una segunda forma de tratar de entender el texto, tratar de entender estas palabras. Porque estamos hablando de la frase completa, Naaseh benishma. Y esto lo dijeron o aparece en la Torah hasta la porción Mishpatim. Pero los israelitas ya habían aceptado el pacto. Amén. O sea, ahí lo vemos en estos diferentes textos. Ahora, la segunda forma de entenderlo. Fíjense bien. Haremos lo que ya se nos ha ordenado hasta ahora y obedeceremos todos los mandatos futuros. Esta es una forma distinta, ¿verdad?, de interpretarlo. Ahí va otra vez. Haremos lo que ya se nos ha ordenado hasta ahora y obedeceremos todos los mandatos futuros. Esta es la perspectiva de el Rashbam, otro de los famosos sabios de Israel a través de los siglos. En este caso, la declaración de los israelitas, por lo tanto, miraba tanto hacia atrás como hacia adelante. Es decir, el pueblo comprendía que se encontraban en un viaje tanto espiritual como físico y que tal vez no conocieran todos los detalles de la ley a la misma vez. En otras palabras, que la revelación del Eterno para ellos se iba a dar de una manera gradual y progresiva. Pero ellos estaban comprometidos. En este caso, la palabra nishma no significaría oír, sino más bien escuchar, obedecer, responder con fidelidad a los hechos. Sí, es una forma un tanto diferente. Entonces, si ven en estas primeras dos formas de interpretar la frase, pues sí hay cambios, ¿verdad? Sí hay diferencias importantes. La primera es como una declaración de fe así, ciega totalmente. Esta segunda ya es como que un poquito más razonada. Como que aquí sí le estoy poniendo fe a algunas cosas en el futuro, pero hay otras que estoy ya aterrizando, que estoy ya conociendo, que estoy entendiendo, y a estas que ya entendí son a las que me estoy comprometiendo. Así, de lleno. Esa es la idea de esta segunda forma. Vamos con la tercera. La tercera forma de entenderla, esta frase, viene de sforno, que dice, haremos obedientemente. Ahora, desde esta perspectiva, las palabras Naaseh y nishma son, esta palabra está medio rara, fíjese, endiadis. Es algo del hebreo, ¿verdad? Es decir, una sola idea o una misma idea expresada en dos palabras distintas. Les soy sincero, esta semana conocí esa palabrita. Todavía ni la puedo pronunciar bien. Endiadis o endiadis. ¿Cómo es? Endiadis. Endiadis. A lo mejor para la semana que entra me sale. Pero bueno, lo importante es que es como que la misma idea expresada en dos palabras. Los israelitas decían que harían lo que Dios les pedía, no porque buscaran algún beneficio, sino simplemente porque deseaban hacer su voluntad. Él los había salvado de la esclavitud, los había guiado, los había alimentado por el desierto. Ellos buscaban expresar su completa lealtad a Él como su redentor y legislador.
Esto tiene que ver mucho con la idea de la gratitud. Alguien que tiene un corazón totalmente agradecido, un corazón totalmente rendido ante aquel que lo redimió, que lo salvó y que pues no puede hacer más que estar ahí. Que rendirse, que seguir a su Salvador, que someterse a Él, que ponerse a sus órdenes. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, nos dice los evangelios, liberó a aquel endemoniado de Gadara? Que bueno, eran dos endemoniados según uno de los evangelios. Y cuando Yeshua llevó a cabo esa liberación, aquellos personajes lo que querían era seguir al maestro, irse con él, porque de tener una vida totalmente sometida bajo la maldad, bajo el dominio del maligno, al ser liberados, obviamente ellos decían, pues nos quedamos con nuestro Redentor y a donde Él vaya vamos a ir y le queremos servir. Pero Yeshua les dijo, mejor quédense ahí, me sirven más ahí y vayan y cuenten allí en su ciudad todas las maravillas que yo hice con ustedes. Pero digamos que lo natural, ¿sí?, el efecto natural que debe de producir una obra de redención es una gratitud tan inmensa que mueva a la persona, o en este caso a un pueblo, a seguir, a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Y así es como se presenta Naseh Ben Isma en esta tercera forma de entenderlo. Pero repito, aquí la gratitud juega un papel muy importante. O sea, aquí todo lo que el pueblo quiere hacer, lo quiere hacer por gratitud, por lealtad. Esto es la idea que expresa el Rab Shaul también. Cuando el Rab Shaul dice, soy deudor, o sea, estoy en deuda. Lo que Dios hizo por mí, no hay manera en que se lo pueda pagar. Voy a vivir en deuda para siempre, pero aunque sé que no puedo pagarlo, me voy a esforzar con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Así es como lo entendía el Rab Shaul y así es como él lo expresó, así es como él lo escribió cuando él dice, soy deudor. Entonces todos estamos en deuda. Y esa es la manera de entender Naseh Ben Isma en esta tercera forma. Vamos con la cuarta. La cuarta forma nos dice, haremos y entenderemos. Esto es de Isaac Aramá. Según esta explicación, cuando los israelitas priorizaban el hacer antes que el entender, ellos estaban expresando una profunda verdad. Hay cosas, mis hermanos, que solamente podemos entender haciéndolas. Nada más haciéndolas. Por ejemplo, solo vamos a aprender liderazgo o vamos a entender liderazgo dirigiendo. ¿Sí? Practicando liderazgo es como vamos a entender cómo funciona eso. Solamente vamos a entender de redacción, pues escribiendo, practicando. ¿Cómo voy a aprender yo a redactar bien si no escribo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿O cómo voy a aprender música si no la escucho? Entonces aprende música escuchando. Leer libros no basta, o en otras palabras, la teoría no alcanza. La teoría no es suficiente. Necesitamos la parte práctica. Entonces lo mismo ocurre con la fe. Solo entendemos verdaderamente la fe en Dios viviendo de acuerdo a sus mandamientos. No hay otra forma. No se puede comprender una fe desde afuera. Hacer
conduce a la comprensión. Hay millones de personas en el mundo que no entienden este concepto y que más bien se quedan con la idea de una fe teórica, de una fe que es solo teoría, de una fe que no demanda mucha acción, o de una fe que no exige obediencia, que no exige hechos. Pero en esta perspectiva de haremos y entenderemos, se nos muestra que no hay forma de vivir la fe sino practicándola, ejercitándola. Esa es la realidad. Ahora, fíjense, si examinamos nosotros con atención, otra vez los capítulos 19 y 24 del Éxodo, lo que nos vamos a dar cuenta es que los israelitas aceptaron el pacto 3 veces. No una ni dos, 3 veces los israelitas aceptaron el pacto. Así que ni modo de decir, no, yo no acepté, no, ¿cómo no? 3 veces lo aceptaron. Ahora, los 3 versículos donde están esas 3 aceptaciones, tuvieron, o tienen, mejor dicho, unas diferencias muy importantes, que se las quiero poner acá. Éxodo 19:8, fíjense. Éxodo 19:8 dice, todo el pueblo respondió a una, haremos. Ahí está Nacé. Todo lo que el Señor ha dicho. Luego tenemos Éxodo 24:3. Cuando Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, respondieron a una sola voz, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Otra vez ahí está, Nacé. Pero ¿dónde está la otra? No está, ¿verdad? Bishma no está. En estos 2 textos no. Vamos al tercero, Éxodo 24:7. Entonces Moisés tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo. Ellos respondieron, haremos y escucharemos. Ahí sí está. Nacé, be, nishma, todo lo que el Señor ha dicho. Entonces vemos que aunque hubo 3 aceptaciones, solamente la tercera contiene la frase completa, Nacé, be, nishma. Pero también, nada más la tercera vez vemos otra diferencia, que carece de una declaración sobre la unanimidad del pueblo. Los 2 primeros textos, hermanos, son enfáticos al decirnos que el pueblo se unió, o sea, que el pueblo era uno solo, que ellos respondieron unidos, que respondieron a una sola voz. Mire, vamos a regresarnos al anterior, ahí está otra vez, Éxodo 19:8, Éxodo 24:3. Vea usted cómo los 2 textos dicen, todo el pueblo respondió a una, o sea, a una sola voz, unánimes, ¿verdad? Juntos, unidos. Y en el otro también dice, respondieron a una sola voz. Pero en el de Éxodo 24:7 no dice que respondieron a una sola voz. Ahí no hubo unidad, pero aquí sí dijeron Nacé benishma, la frase completa. ¿Creen ustedes que esas diferencias significan algo? ¿Que tienen algo que ver? ¿Existe una relación de por qué? ¿Por qué en un texto dice la frase completa, pero el pueblo no está unánime? Y en las otras 2 están unánimes, pero no dicen la frase completa. Vamos a ver. Porque tiene que haber un porqué, ¿verdad? En la Torá nada es casualidad, todo está escrito, cada letra, cada punto, todo tiene un significado. Entonces tiene que existir una relación. Entonces vamos a ver, a la hora de nacer, a la hora de hacer,
Eso nos enseña que a la hora de actuar, mis hermanos, tenemos que actuar como uno solo. Tenemos que actuar juntos, unidos, como una sola fuerza. Sin embargo, a nivel de Nishma, ahí no estamos llamados a ser uno. Interpretamos, comprendemos y entendemos de manera distinta. Esa es la realidad. Ejemplo, la Torá dice, todo el pueblo vio. Éxodo 20:15. Todo el pueblo vio. Ahora, si tuviéramos la oportunidad nosotros de preguntarle a cada uno por uno, a los israelitas, ¿qué viste? Porque todos vieron. ¿Qué viste? La Torá describe la montaña envuelta en llamas, ¿verdad? Ardiendo, humo, muchas cosas. Temblando. Ahora, ¿qué viste? Si les preguntáramos a cada, oye, ¿cuántas llamas había? Imagínense, ¿no? Como cuántas llamaradas había, qué tan fuertes eran las llamas, cómo era el sonido que se escuchaba. ¿Qué nos iban a decir? Oh, el sonido, yo lo oía como, no, yo lo oía como, Vamos a tener diferentes apreciaciones, ¿no? Diferentes versiones de un mismo acontecimiento. Cada quien lo iba a apreciar a su manera. ¿Qué dijo la voz? Preguntáramos, ¿no? ¿Qué dijo la voz? ¿Cuántos conocen el Salmo 29, hermanos? El Salmo 29 habla de la voz de Dios. Voz del Eterno. Ahora, si ustedes van al Salmo 29 y ustedes van a ver ahí de cuántas formas distintas el salmista describe la voz de Dios. Es increíble eso, ¿no? Y vaya que ahí es el mismo que está escribiendo, y ni siquiera le están preguntando a dos personas o más, ¿no? Hay un dicho sobre el pueblo judío, que algo, palabras más, palabras menos, pero dicen que donde hay dos judíos hay tres opiniones diferentes. Entonces, imagínense, para darnos una idea. El Salmo 29, la voz de Dios, ¿cómo es la voz de Dios? Es así, es así, es así. Truena esto. Ahora, los que han leído el Midrash, ¿cuántos han leído el Midrash? ¿Han leído la Parashá en el Midrash? ¿Algunos? Pues las versiones de la Parashá en los Midrashim, ¿verdad? Que es como la Torah oral, la forma como la relataron, ¿verdad? Según los sabios antiguos desde Moisés y otros. Algunos lo dicen como leer entre líneas, otros dicen que es como leer la Parashá pero con más detalles. Pues si ustedes leen los Midrashim, ustedes se van a encontrar unas historias ahí, pero bárbaras. Unas situaciones que en algunos casos hasta ustedes van a decir, nah, ahí sí ya le están exagerando, ¿no? Ya, eso es muchísimo, ¿verdad? Que describen en el caso del Sinaí, ¿verdad? O sea, ángeles ahí, descendiendo un ángel con cada persona y muchas situaciones diferentes, que Moisés era un gigante, que bueno, tantas cosas así extraordinarias. En algunos casos, algunos relatos del Midrash, del Talmud, hasta los podemos ver así como ciencia ficción, ¿no? Pero son apreciaciones, son interpretaciones. Es la manera como la persona lo percibió. Lo mismo, la Torá dice, todos vieron. Todos vieron, pero cada quien lo relata a su manera. Y en la forma en que cada uno lo relate,
va a tener mucho que ver la personalidad de cada uno. Por ejemplo, también, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. Aunque 3 son sinópticos, es decir, 3 de ellos nos describen exactamente los mismos acontecimientos. Juan es un poquito diferente, pero Mateo, Marcos y Lucas tenemos los 3 evangelios sinópticos que relatan básicamente las mismas historias, pero desde perspectivas distintas. Y ahorita les decía sobre los gadarenos, esa es una diferencia notable. Uno de los evangelios dice que era un endemoniado, otro dice que eran 2. Y la gente que ataca la Biblia dicen, mira, ves, ahí se contradice. No, no se contradice. Es una perspectiva distinta. ¿Por qué uno dice que era uno y otro dice que eran 2? Algunos explican, es que el que dice que era uno se refiere al que habló, porque nada más uno habló, el otro no habló. Puede ser. Pero lo cierto es que tenemos diferentes perspectivas de una misma narrativa. Mismos acontecimientos, diferentes apreciaciones. Y eso es lo que pasa. Y sigue pasando con nosotros también. Si aquí hiciéramos un ejercicio al final de hoy y yo les pregunto a ustedes, hermanos, díganme qué aprendieron cada quien va a tener una forma distinta, una apreciación distinta de lo que escuchó. Y todos estuvieron aquí en el mismo lugar y todos escucharon las mismas palabras y todos vieron las mismas cosas. Si de pronto nos vamos y oiga, hermano, ¿qué vieron ahí? ¿Cómo estaba arreglado ahí hoy el templo? ¿Vieron? Y algunos sí vieron, otros no vieron. Algunos son muy buenos para observar detalles, otros no tanto. Usualmente las mujeres observan mucho los detalles, el hombre no. Si tú le preguntas a un hombre, oye, ¿viste cómo iba vestido? ¿Qué voy a andar viendo cómo iba vestido? No sé ni cómo iba vestido yo. ¿Cómo voy a saber cómo iba vestido otra persona? Pero si le preguntas a una mujer, de pies a cabeza te va a decir cómo iba vestido. Entonces, tenemos siempre diferentes apreciaciones de una misma realidad. Y en esa forma de entender Naseh Ben Isma, nos damos cuenta que ciertamente el pueblo de Dios está llamado a la unidad en la acción. Lo que nos debe unir a todos, fíjese bien, a todos los que decimos profesar fe en el Dios de la Biblia, es la acción, no la reflexión, hermano. Ahí en la reflexión, en la forma de entender, de ver las cosas, podemos estar divididos y no pasa nada. Pero a la hora de actuar, tenemos que ser uno, como un solo hombre. Haremos, unidos, lucharemos, pelearemos, clamaremos, predicaremos, enviaremos, apoyaremos. Hay muchas cosas que podemos hacer en unidad, hacer acciones. Hay una gran dificultad en los asuntos de la fe, que por ejemplo, porque yo entiendo la fe distinta, ya otros grupos me descalifican, ¿no? Y por ejemplo, ya no soy digno de ayuda, porque entiendo la fe diferente. Cuando la última vez que tuvimos el problema de la última inundación, que nos llenamos aquí, ¿no? Con la inundación, hubo un hermano que conocí hace muchos años y un hermano con el que trabajé de cerca, un norteamericano, y que nos apoyó
durante tiempo aquí, cuando teníamos nosotros o pertenecíamos a la organización de los bautistas. Y cuando él vio, yo subí unas fotos en Facebook y él las vio y él compartió, o sea, el brother bien lindo, ¿verdad? Compartió las fotos en su muro y puso las fotos y puso una redacción donde él escribió, ¿verdad? A todos mis amigos, hermanos, un pastor de Reynosa, un buen amigo, el pastor Saúl lo era, y su iglesia está pasando por esta situación, y puso todo eso, ¿no? Él como pidiendo ayuda, apoyo, ¿no? Para nosotros. Pero ¿saben qué? No llegó nada, ni una ayuda, no hubo nada. ¿Y saben por qué? Pues porque ya no somos de esa fe, ¿verdad? Porque de alguna manera pues alguien dijo, no, pero ellos ya no son ellos dicen shalom y dicen Shabbat shalom y Yeshua y cosas raras. No. Sí, no, o sea, son apóstatas esos son. Y una ayuda no recibimos. Fíjese. Bendito sea el Eterno, ¿verdad? Que pues, el Padre nunca nos deja. Nosotros, por otro lado, pues tuvimos la bendición en las dos inundaciones, cuando el huracán en el 2020 fue, ¿verdad? Y en esta última inundación también, pues tuvimos la bendición, como quiera, de recibir ayuda por otras partes, por otros medios, hasta del gobierno y de gentes y de amigos y por todos lados. Y de recibir suficiente ayuda para nosotros mismos y para dar. Entonces incluso repartimos ayuda a otras congregaciones de aquí, cristianas, les llevamos cosas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué me voy a cerrar? ¿O por qué voy a decir yo, no, es que estos no son de los míos, ¿verdad? Fíjese, Nase Benisma, lo que nos debe de unir es la acción. Lo que nos debe de unir es que tenemos un mismo Dios. Es el Dios de la Biblia, no es otro Dios. El Dios que adoran los cristianos, los judíos y si me apura hasta los musulmanes, es el mismo Dios. No es otro diferente. Es el Dios de la Biblia. Entonces, si nos une la fe en el Dios de la Biblia, si nos une la fe en la Biblia, si nos une la fe en el Hijo de Dios, ¿por qué habríamos de tener problemas para hacer cosas juntos? Hacer. El asunto de la reflexión, de cómo yo entiendo, de cómo yo interpreto, ahí sí ya, para que vea que ahí cada cabeza es un mundo. Inclusive nosotros aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros mismos que somos parte de la misma congregación, vamos a tener diferencias en eso. Pero esas diferencias no nos separan. La forma como yo lo entiendo, como yo lo percibo, es decir, Nishma. Pero acciones podemos hacer muchas, mis hermanos, como ya les decía. Orar juntos, por supuesto. Proclamar el mensaje, claro. Apoyar a un misionero, ahí va, podemos apoyar. Que un hermano cayó en desgracia y necesita ayuda, por supuesto que podemos ayudar. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Es decir, sobre la palabra Nase debe haber un total acuerdo. No necesariamente sobre Nishma. No necesariamente. Y eso no nos vuelve débiles en lo absoluto. Al contrario, el tener una nishma diferente, el tener una comprensión diferente, un entendimiento distinto, una apreciación o una interpretación distinta, nos permite, mis hermanos, estar abiertos. Estar abiertos a la sabiduría infinita de Dios. Porque imagínate, si ya te cierras, pues ya ni Dios te va a poder decir algo, porque ya crees que ya lo sabes todo, ya lo entendiste todo, ya no necesitas más revelación.
Y ahí, como yo lo entiendo, tenemos un problema. Entonces, el tener esa forma de comprensión distinta nos permite estar abiertos a lo que Dios nos quiera revelar, nos permite estar abiertos al trabajo conjunto. Es decir, no me voy a cerrar a colaborar con alguien más, a reunirme con alguien más, a llevar a cabo un proyecto con alguien más, incluso con hermanos que entiendan la fe de una manera distinta. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Créame que si a mí me dan la oportunidad, o si a mí me invitaran a formar parte de una alianza evangélica de pastores, pues yo con todo gusto voy, no tengo ningún problema. Ni me siento incómodo, ni absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque entiendo eso. Entiendo que la apreciación o la forma de interpretar la fe de cada uno es distinta. Eso nos hace diferentes, pero seguimos siendo el mismo pueblo. Recordemos que en el pueblo de Israel había 12 tribus y cada tribu tenía su propia bandera, su propio estandarte, su lugar, su manera distinta de hacer las cosas, incluso costumbres distintas entre ellos, pero era el mismo pueblo. La acción, hermanos, nos une, dejándonos espacio para encontrar nuestro propio camino para ejercer la fe. Quiere el Eterno que todos aquí podamos entender bien ese concepto y no apartarnos de él. Estamos unidos, claro que sí, pero abiertos también a seguir aprendiendo nuevas cosas y a entender de manera distinta, sin juzgar, sin condenar, al contrario, teniendo tolerancia para con todos. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos han acompañado allá a la distancia. El Padre les bendiga muchísimo.